Dios les bendiga a todos nuestros amigos de las redes sociales. Les saluda el hermano Juan Cabanillas. En el video de hoy les estaré hablando sobre la ascensión de Jesús. Bien, vamos a hacerlo en Hechos capítulo 1 del versículo 6 al 8. Hechos capítulo 1 del versículo 6 al 8. Vamos a lecturar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el primer tratado estuvimos viendo sobre la necesidad de esperar que Jesús le dijo: no te muevas en Jerusalén. Luego les aclaró el motivo del por qué. Porque así como Juan los bautizó con el Espíritu Santo o con el agua de arrepentimiento, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que es la propuesta del Señor y también el mandato para que esperen y no te vayas fuera de Jerusalén hasta que fueran invertidos del poder de lo alto. Dicho esto, también acá tenemos esta otra porción que dice que los que estaban reunidos ahí conversando con el Señor después de 40 días, su muerte y resurrección, entonces ellos estaban preocupados por las cosas que debían de venir al pueblo judío. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, fueron las primeras palabras de Juan el Bautista y también los primeros mensajes de Jesucristo. Así que, siguiendo la misma secuencia del mensaje de Juan, Jesús enrumbó el mismo interés de que los seguidores de él sepan y entiendan que Dios está dispuesto a gobernarlos desde el cielo. Y nos dice aquí nos dice pues no, el reino de los cielos se ha acercado. Fue un reino anunciado, fue un reino prometido. La pregunta judía saltó inmediatamente a la vista: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los judíos se creían que eran los favoritos o los candidatos para recibir honor y privilegios para dominar el mundo por medio del nuevo reino. Israel era un pequeño país de 200 kilómetros de largo y 65 de ancho, y tuvo algunos años de independencia y de mucha gloria, pero luego terminó siendo dominado por el pueblo de Babilonia. Sin embargo, los judíos tenían la esperanza de que en la historia de este pueblo Dios intervenga y que les conceda la grandeza de la restauración. El judío nunca perdió ese gran interés, nunca perdió ese deseo que tenía de que Israel vuelva a ser uno de los países más poderosos y bendecidos por Dios. Lo que los judíos no entendían, que ellos concedían el reino de Dios en términos de este mundo y no como la política de Dios y el gobierno de Cristo. Ellos no están pensando en un gobierno teocrático, están pensando en un gobierno con trascendencia celestial, más allá de los límites que les permitía a cada país tenerlo. Pero no, ellos están pensando en un reino netamente humano. Jesús enseñó el reino de Dios como la sociedad en la tierra, en que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente en el cielo, de arriba. Es lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Dentro de la oración que nos enseñó a decir: venga tu reino, o venga tu gobierno, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Esa era la visión
la concepción que Cristo tenía sobre el reino que había tenido que instalar. Precisamente por eso el reino de Dios estaría basado en el amor divino y no en el poder humano. Así que cuando los discípulos se preguntaban, ¿restaurarás el reino de Israel? Israel fue restaurado históricamente, todos lo conocemos, desde 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo, Israel volvió a dictar y volvió a ser una nación gobernada por judíos. Así que han pasado 20 siglos para que el reino de una u otra forma, como lo concebían los judíos, pueda tener vigencia. Jesús no les dijo fecha. Su respuesta de Jesús fue la siguiente: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Esa fue la respuesta de Jesús. La fecha había sido establecida por el Padre, pero no le placía revelarla, y en una ocasión Jesús dijo: ni aun el Hijo lo sabe, ni los ángeles. Todo está en la absoluta autoridad del Padre. Por eso, cuando viene al mundo una persona, como se ha dado hechos históricos, con muchos profetas falsos que han venido dando señas, han venido dando fechas exactas en la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Nosotros sabemos que esto no tiene que ver nada con la voluntad del Padre. Jesús lo dijo. Así que no tiene una fecha revelada, tenemos seña. Jesús les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las razones. Era una información que solo le pertenecía al Padre. Así que se ha fundado muchas fechas que omitan, ¿no? Se anunció muchas fechas, pero no tiene una fecha revelada. Tenemos señas. Jesús lo dijo, lo vuelve a decir: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las razones. Era una información que solo le pertenecía al Padre. Así se han fundado muchas fechas que omita el nombre por cuestiones con polémicas y discusiones que no vienen al caso, porque no está predicando la palabra del Señor. Entonces, pero si se ha hablado con muchas religiones, muchas sectas en base a profecías falsas, y ahora estos señores quieren darle autenticidad a sus organizaciones, como si fueran las únicas y privilegiadas por parte de Dios. Así que nos toca saber a vosotros los tiempos y las razones. Se refiere a varios acontecimientos predichos que deben acontecer con la nación de Israel. Nosotros sabemos que en estos tiempos, sobre todo los tiempos que estamos viviendo actualmente, a veces la gente se pregunta sobre el COVID-19 en la Biblia, y parece una broma, o tal vez la expresión de una persona desinformada que no conoce la palabra del Señor. Hay señales de toda clase en la Biblia, pero son señales. Nosotros tenemos claro lo que es una señal, y en el libro de Mateo, capítulo 24, del 1 hasta el 15, nosotros podemos observar en el tiempo de la gracia y de la iglesia, a partir del versículo 15, vuelven las señales sobre Israel. Entonces lo que tenemos que saber es conocer las señales. No tenemos una fecha, ni tenemos una enfermedad directa que el Señor nos diga: en tal año va a aparecer el COVID y Jesucristo es la vacuna por el COVID. Bueno, como broma o como un deseo, como un anhelo que nosotros queremos, vamos a aceptarlo, pero no podemos comprometer al mensaje serio de la palabra del Señor. Jesús les dijo que vendrían terremotos, y no terremotos, sino terremotos. Entonces toda esta clase de males, todos sabemos que lo que ha sucedido con la enfermedad de la influenza, el cólera, el COVID, y como estamos viendo hoy en día, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Como ya sabemos, y entre estos se venga algo peor en el mundo, no estamos libres. El mundo no se encuentra vacunado para que no venga ningún mal. Ni el Evangelio, ni el cristianismo, ojo aquí, es una vacuna para que las personas no piensen en sufrir más. Jesús dijo:
En el mundo tendréis aflicciones. El Señor no nos ha dicho o promete sacarnos de las aflicciones. Cuando vino la persecución del año 60 y tanto, por Nerón cayeron la mayoría de los apóstoles y el Señor nos los libró de la muerte. Por lo contrario, como que apuró en tenerlos en la eternidad que ellos simularon como parte de su fe y se engrandecieron a través de los escritos. Porque habían sido revelados por el mismo Dios, la iglesia nunca menguó ni se perdió. Los grandes hombres cayeron, pero la fe, el poder de Dios, es el que gobierna la tierra, es el Señor de su reino, no nosotros. Así que todos estos acontecimientos, Jesús estaba seguro que en el trasfondo judío los discípulos comprenderían la expresión: no ha habido un pueblo que había sufrido más que el pueblo judío. No lo hubo. Desde el año 49, cuando Claudio, emperador romano, entró a gobernar de Roma, del Imperio Romano, lo primero que hizo fue sacar a todos los judíos. Los hizo sacar una de las primeras personas de un pueblo romano. Cuando la persecución mayormente de los mismos judíos, entonces desde allí en adelante el pueblo judío ha sido perseguido, odiado, diezmado, creado, aniquilado. Hoy en día, por ejemplo, todo el mundo quisiera desaparecer a los judíos. Se llegó a decir en la Segunda Guerra Mundial que los judíos eran animales, no tenían alma. Un odio encarnizado por la gente. Por ser judío, Jesús dijo: en el mundo tendréis muchas aflicciones. Y para el cristiano, casi la situación es la misma. Seremos odiados por culpa de Cristo. Los regímenes humanos mundanos se levantarán contra nosotros. Son tiempos difíciles. La palabra del Señor lo dice, así que necesitamos entender que los tiempos y las razones han llegado, pero que están en su sola potestad. El hombre no las puede manejar. El hombre no las puede manejar. En realidad no. Solamente los puede manejar el Señor, el Dios que gobierna, el Señor de la historia. Entonces, lo que le queda a la iglesia, lo que queda al pueblo de Dios, lo que le queda al cristianismo es lo que dio Jesús. Pero recibiréis poder y nosotros nos preguntaremos: ¿para qué? ¿Para gobernar? ¿Para mandar? ¿Para entrar en un mundo de prosperidad? ¿Para hacerlo más grandes? Tenemos nosotros que demostrarles para que el diablo tiemble y te obedezca. Los ángeles están obligados a que nos escuchen. Y el diablo, Dios nos ha dado poder para que el diablo, que el Señor lo reprenda, nos obedezca, porque nosotros tenemos la autoridad necesaria para reprender a estos tipos de demonios. Ese es el evangelismo de Cristo. Entiendan, hermanos, que yo quisiera eso que me suceda a mí, ser el campeón. ¿A quién no le gustaría ser el campeón? El Señor no ha venido para hacernos campeones de la pelota, del micro, ni del volante. Jesús ha venido para hacernos siervos del reino de los cielos. Aquí en Hechos capítulo 1, del versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí no está hablando del poder del dinero, ni de los trofeos, ni de tu propia fuerza, sino que es el poder del Espíritu Santo. ¿Y ahora voy a ser el campeón?, se preguntará. No, el Espíritu Santo no te va a ser el campeón. Te va a ser solamente un siervo de Dios. Como nos dijo o ha dejado nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Este poder es la grande condición. Eso fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo como el primer tema
y video de este canal de YouTube. Amén. Que Dios les bendiga y si no nos vemos acá, nos vemos en el cielo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.